Universidad de Almudena y junto con Amparo pues vamos a explicar hoy un poco qué es lo que significan los nexos lógicos y cómo integrarlos en nuestros discursos. Lo que vamos a hacer es explicarlos, dar unos consejos sobre esto y mostrar cómo utilizarlos bajo dos discursos, a favor y en contra de la pregunta si son los videojuegos una forma de arte. Después os pediremos que sea vuestro turno y os pediremos que hagáis vuestros propios discursos y tendréis en estos que integrar algunas preguntas para responderos vosotros mismos y acercaros a la respuesta de si son o no realmente una forma de arte. Bien, pues en primer lugar os cuento, los nexos lógicos son todas esas pequeñas flechitas que hay en lo que decimos, esos porqués que conectan lo que decimos de la pregunta con la respuesta o la respuesta con la pregunta, según cómo queramos enfocarlo. Entonces, mi primer consejo es que cuando vosotros vayáis a hacer un discurso, digáis esas preguntas y esos porqués en voz alta, porque no pasa nada por decirlos, ¿de acuerdo? A vosotros os va a ser más fácil contestaros e incluso ver qué es lo que necesitáis para acercaros a la respuesta. Y al que os esté escuchando también le va a ser más fácil seguir vuestro discurso. El segundo consejo que os quiero dar es que prestéis atención, porque la pregunta más difícil que os pueden hacer en debate es ¿y qué? ¿Vale? O sea, cuando vosotros estéis diciendo algo, tenéis que saber conectarlo con la respuesta. No podéis decir información que no sea relevante o que parezca que no sea relevante. Es por eso por lo que os tenéis que preguntar continuamente, vale, ¿y esto de qué me sirve? ¿Y esto por qué me contesta a lo que estoy diciendo? Y siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que vuestro discurso esté más cohesionado y responda realmente a la pregunta que os estéis haciendo en este debate. Amparo, si tú tienes algo que añadir. ¿Se me escucha? Entiendo que sí. A la hora de preparar un debate, todos tenemos como pequeños automecanismos que nos hacen o cagarla mucho a la hora de construir cosas o no cagarla tanto. Los nexos lógicos son al final un mecanismo más por el que tú te puedes asegurar o tener una cierta sensación de control de que lo que estás diciendo, pues al fin y al cabo no está tan mal o directamente está bien. En ese sentido os voy a contar un poco cuál es mi proceso de nexos lógicos. La primera pregunta que me hago es la pregunta más sencilla y es ¿qué tengo que demostrar en este debate? ¿Qué tengo que demostrar en cualquier situación? En este punto, esto lo que te sirve es para dar una coherencia a todo lo que tú estás diciendo. Te sirve para entender que verdaderamente sí que existe un fin o sí que existe una tesis, un punto final al que tú puedes llegar a través de la respuesta a esa pregunta. Y es a ese al que tenemos que llegar. Una vez entiendo qué es lo que tengo que demostrar, me hago una segunda pregunta y es, ¿vale? Ok, voy a empezar a desarrollar lluvia de ideas, lo que salga. Bien, mal, regular, ok. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Es decir, ¿por qué tiene una cierta relevancia o conexión con la pregunta a la que me estoy poniendo? Muchas veces nos ponemos a hablar y hablar y cuando llevas 2 minutos dices, ah, pero no sé a qué punto quería llegar. Esto pasa mucho porque desde un principio no tenemos clara cuál es la conexión con respecto a lo que tenemos que responder, con lo que tenemos que demostrar. Si entendemos por qué nos va a ayudar a demostrar lo que tenemos que hacerlo, entendemos por qué es importante. Y si entendemos por qué es importante, ya nos vamos a la tercera pregunta, y es ¿por qué es verdad esto? Esto se llama el mecanismo de plausibilidad, y es decir, cómo de probable, cómo de cierto es que todo lo que yo te estoy contando se esté dando en el mundo real. A veces también nos pasa que analizamos súper bien una situación, pero luego cuando nos vamos a los hechos, no es así. No es así porque nos hemos saltado ciertos rasgos del contexto dentro de las propias características de lo que estamos definiendo que nos hacen que no sea posible el mundo en el que nos estamos planteando. Por eso muchas veces hacemos posturas súper utópicas o súper pesimistas que no se ajustan a ese punto de la realidad. Por lo tanto, si entendemos qué tenemos que demostrar, si entendemos por qué es importante que lo que estamos diciendo se conecte con lo que tenemos que demostrar y demos un mecanismo por el que esto es probable, es mucho más sencillo que tengamos un discurso conectado y lleno de nexos lógicos.